Mi nombre es Naela Pompa López. Yo soy licenciada en enfermería y hoy nos encontramos en el Hospital Regional aquí en Lagos de Moreno, porque doy clases en enfermería, pero también tengo una maestría en educación y docencia y varios diplomados en lo que es educación y salud sexual. También soy promotora para prevención del VIH-Sida y trabajo con la diversidad sexual. Entonces, dentro de las cosas que también hago es dar clases de sexualidad humana dentro de la Universidad de Guadalajara. Muchas gracias, maestra. Vamos a hacer unas pocas preguntas. ¿Por qué la sexualidad es un tema de tabú entre los jóvenes? Bueno, curiosamente no es solamente entre los jóvenes, entre los adultos. Desde el año 1970 en México está autorizada la educación sexual, pero todos pensamos que hablar de sexualidad es enseñarles a los jóvenes a tener relaciones sexuales, y esto es falso. La sexualidad es cómo nos manifestamos nosotros. Entonces, entre más tabús haya en este aspecto, más cerrado es el conocimiento y también los lugares a donde tú vayas, debido a la cultura y a las creencias religiosas. Pero la sexualidad en sí, pues es la manifestación erótica, que no tiene que ser copulatoria. Es cómo me comporto con mis hermanos, con mi familia, con mis amigos, ante la sociedad, qué me enseñaron, el respeto, los valores, la responsabilidad. Entonces todo este tipo de situaciones se conjuntan y es más difícil cuando las personas como las que vivimos en México estamos más cerradas a este tipo de información. ¿Por qué las personas se han dejado guiar por mitos y tabús de la sociedad? Fíjate que yo siempre he dicho que los mitos y tabús es como una ley. Si yo digo una palabra o digo ciertas cosas, las personas lo van a ir transmitiendo de generación en generación en generación y luego ya se hace como una ley o como una norma. Para quitar estos mitos y tabús es muy difícil. ¿Por qué? Porque si el hombre tiene permiso para salir, la mujer no. ¿Sí? Si el hombre puede disfrutar, las mujeres no. Los hombres pueden hablar, las mujeres no. ¿Sí? Entonces no ha habido una equidad de género ni la información suficiente como para saber que pues, todos venimos del mismo principio, de las mismas células. ¿Sí? Y entonces esos tabús nos hacen, las hombres son diferentes. Y hay un libro por ahí, ¿verdad? Que los hombres son de Marte y los hombres de Venus, por ahí así. ¿Sí? Que habla que somos dos mundos diferentes, lo cual es falso. Entonces, ¿cuál sería la mejor manera de manejar este tipo de temas tanto en los jóvenes como en los padres? Mira, yo cuando trabajo con los padres de familia siempre manejo la importancia de ir hablando con los niños a la edad que tienen. Son pequeños, así como les enseñas a decir que tienen manos, ojos, cabello, pierna, hay unos ojitos. Tienes que decirle, por ejemplo, a los hombres que tienen un pene y un escroto, que puedes observar. Y las mujeres tienen una región vulva, de la vulva, la parte externa de los aparatos, que tienen que tener limpieza, que deben de lavarse bien cuando se bañan, que uno como padre debe estar al pendiente de este tipo de situaciones y que de acuerdo a la edad pues vas a ir ampliando esta situación, ¿sí? Entonces no le vas a decir a un niño cómo tiene una relación sexual, porque no tiene caso, porque no te va a entender y no te va a hacer caso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tenemos que empezar a trabajar con los padres cuando haya una apertura con los padres, como ha habido aquí en Lagos de Moreno. Yo tengo 18 años trabajando en este proyecto y bueno, hemos podido llegar a los padres de familia y poder hablar de la sexualidad, cómo se va llevando a cabo en los niños y también cómo pueden orientar a sus hijos, porque cuando llegues a la adolescencia, hay muchos problemas, entre ellos el VIH. Sí, Lagos de Moreno, a la zona norte, ocupa el primer lugar en casos de VIH-Sida y tenemos muchos jóvenes, muy jóvenes, ya viviendo en la etapa de SIDA. Entonces, esto es muy importante porque precisamente es salud sexual. Por decir, también los jóvenes tienen, por vergüenza a comprar unos preservativos, no los usan. Fíjate que les voy a platicar una cosa. El día de ayer, este domingo, se conmemoró la Vigilia Internacional para recordar a las personas que fallecieron por SIDA. El objetivo es recordar que todavía tenemos un problema grandísimo,
¿sí? Y que todavía hay 40 millones de personas viviendo con VIH-Sida en el mundo. Y que si estamos hablando que en Lagos de Moreno tenemos muchas personas, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Y hicimos una dinámica sobre enseñar el uso del condón. Dentro de los grupos donde estuvimos, ¿sí? Solamente, o sea, de la escuela, yo no sé cuántos ahorita grupos estuvieron ayer en la tarde, pero solamente un maestro nos dejó entrar 10 minutos, ¿sí? A un salón a hablar sobre el uso correcto del condón. Y a la hora de entrada y salida, entonces, algunas chicas se acercaron, pero los chicos les daban la bolsa. De 100 condones, traíamos 40 condones para enseñar cómo hacerlos. Solamente uno supo cómo utilizar el condón. ¿Sí? O sea, 39 no. Si hiciéramos un estudio, esta es una representatividad muy pequeña de la Universidad de Guadalajara, es un grupo pequeño. Pero si fuéramos, por ejemplo, a lo que se conoce como la zona de la VIP, donde están todas las discos, pues nosotros hicimos algunos ya estudios en la diversidad sexual, sobre todo en la comunidad gay, y no hay una conciencia de utilizar el condón. Es más, cuando a mí me llegan a encontrar las mamás en esta zona, me dicen, por eso los chavos están teniendo relaciones sexuales. Y luego a veces sí, cuando ya estoy cansada, les digo, pues más bien lo están haciendo porque usted nunca le enseñó valores y no le enseñó a cuidarse, ¿no? Entonces todo este tipo de situaciones influyen para que el condón sea un pecado. La iglesia es algo muy, muy, muy fuerte en esta región de los Altos Norte. Entonces también hay situaciones que te ves pues comprometido, o con las situaciones políticas. Va a haber personas dentro de la política que no les gusta que haya este tipo de programa. Nosotros hace algún tiempo, cuando fueron aquí los Panamericanos, conseguimos un acuerdo de cabildo y todos votaron a favor, donde en todos los antros, ¿sí?, donde asisten jóvenes, debe haber un recipiente con condones gratuitos para que el chavo o la chava que está teniendo relaciones sexuales se lo pueda llevar. Obviamente, pues estábamos ahí dando pláticas sobre eso del condón. Entonces, ¿qué pasa? Cambia el gobierno y se cambian estas políticas, aunque ya es un acuerdo del ayuntamiento. Y quiero decir que en ese momento fuimos el primer estado y el primer municipio que autorizó este tipo de programas. ¿Sí? Entonces, gracias a eso, bueno, no es que presumamos, pero Lagos de Moreno tenía una política de venir a, o sea, el COESIDA quería abrir un COMUSIDA aquí, lo abrió porque había voluntad política, porque había que sufragar algunos gastos y además porque había alguien que podía trabajar con el COVID. Entonces, eso es lo que deberíamos aprender, buscar la información nosotros como padres, para que nuestros hijos también estén informados. Yo siempre he dicho, siempre trae un condón porque te puede salvar la vida. ¿Sí? Entonces, no lo tires, no lo infles, utilízalo responsablemente. Y entonces yo creo que en el momento en que ellos decidan, dependiendo de los valores y el respeto que tengan hacia su misma persona, tendrán que decidir si lo utilizan o se abstienen de ello. Otra pregunta con referencia a la diversidad sexual. ¿Por qué cree que las personas con diferente orientación sexual reprimen su orientación sexual? Porque no hay una apertura, ¿sí? Aquí yo me he encontrado, yo no nací aquí en Lagos de Moreno, a lo mejor por eso me es más fácil hablar, porque soy de una ciudad y conoces ya pues, muchas cosas. Entonces cuando llego aquí a Lagos de Moreno, hablar de homosexualidad era así como una cosa privada, ¿no? Y muy. Es más, había unas oficinas, yo recuerdo donde decía, tú vete a tal oficina y en esa oficina hay puros closeteros. Y son puros chicos homosexuales, pero de qué. Dice, todo el mundo lo sabe, pero ellos no quieren entender. ¿Sí? Esa es una cosa. Pero ¿qué pasaría si tú te quieres manifestar en tu orientación sexual en un lugar donde hay amenazas, donde hay agresiones, donde ha habido muertes por homofobia? ¿Sí? Entonces no es fácil, aunque haya habido una apertura, ya tenemos que los desfiles, que los chicos y las chicas se manifiestan, que hay permiso del ayuntamiento. Pero, por ejemplo, va a haber siempre personas que tienden a agredir porque no conocen sobre qué es la homosexualidad. Porque esa es otra de las partes que sucede, independientemente de las teorías que haya, somos seres humanos. Todos tenemos derechos.
todos, bueno, ahí dice, somos hombres o mujeres, ¿sí? Con una identidad sexual, pero con una identidad, orientación sexual diferente, ¿sí? Y no tratamos de que haya una tolerancia, estamos hablando que hay una inclusión, ¿sí? Así como vinieron hoy aquí, pedimos permiso, nos dieron permiso para pasar, ¿sí? Entonces también en los lugares de trabajo o en otros lugares deberíamos de tener inclusión. Todos juntos trabajando en el bienestar de todos los demás. Porque antes, ya con referencia a la diversidad, porque la diversidad era conocida como la enfermedad gay. En 1981, cuando se empiezan los primeros casos en Estados Unidos, se descubren en 3 personas homosexuales. Entonces la iglesia católica, que es la mayor, la romana, empezó a decir que era la enfermedad rosa, ¿sí? Y que solamente les daba a los chicos gays, a los homosexuales, porque tenían prácticas aberrantes, ¿sí? Entonces resulta que luego en otras teorías, como que venía del mono verde, que era un virus que había creado, que es un arma química. Entonces, ¿qué sucede? Esto de llamarla la enfermedad rosa, o el grupo o la población rosa, las estigmatizó y discriminaron. Pero la comunidad gay empezó a protegerse. Para 1989, sí es cierto, los homosexuales estaban arriba, los heterosexuales, había muy pocos casos. Para 1989, fíjate, en el 89, la curva ya estaba junta. Y actualmente tenemos más heterosexuales. Y tenemos más riesgo las mujeres amas de casa, porque tenemos hombres. Nosotros epidemiológicamente le llamamos hombres que tienen sexo con otros hombres, independientemente de su orientación sexual, y que pueden llevar el VIH a su casa. Pues sería todo, Marta. Muchas gracias. Pues de nada.